Ha llegado el momento del draft de la NBA, uno de los instantes marcados a fuego en el calendario de todos los aficionados de la NBA. ¿Quiénes son los mejores jugadores? ¿Quiénes tienen un suelo más alto y otros más bajo? ¿Quiénes pueden ser los diamantes en bruto? Y sobre todo, ¿cuál es el ranking que aquí os traemos en Gigantes del Básquet? Hoy vamos a hablar con Artau Pascual, director de Scouting de Eurohopes, para hablar de todo esto y analizar en profundidad cómo llegan los jugadores más importantes de cara a la noche del draft. Hablaremos un poquito de Cooper Flagg, de Dylan Harper, de AC Bailey, de Trey Johnson y otros tantos jugadores. Aquí, en Gigantes del Básquet. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poquito del draft que se viene ya esta semana y como siempre tenemos aquí a mi lado a Artau Pascual. ¿Qué tal estamos para hablar un poco de jugadores de draft, de los grandes nombres a seguir en esta semana? Porque es una noche grande, sobre todo para gente como tú. Hola, Sergio. Sí, son dos noches grandes, porque vamos a tener la noche del 25 al 26 la primera ronda y la del 26 al 27 una aún más divertida, que es la segunda, en la que, bueno, esos jugadores que a algunos no siempre esas apuestitas que tenemos, jugadores que nos gustan, que habitualmente no salen en la primera, pues bueno, pueden salir en la segunda y nos hacen más felices, ¿no? Salir en la primera es fácil, podríamos decir. Me gusta bastante este cambio que han hecho de poner la segunda ronda en otro día, porque yo creo que le da más protagonismo. Yo nunca he llegado vivo a la segunda ronda, viéndolo en directo, y ahora que lo hacen, creo que es a las 10 de la hora española o algo así, está bastante bien, sobre todo para seguir los traspasos. Pero bueno, para empezar, hoy vamos a hablar sobre todo de quiénes creemos que son los mejores jugadores de cara a este draft de 2025, y voy a ir directamente al grano, sin entrar en un orden. ¿Quiénes crees que son los 5 mejores jugadores de esta clase? Ojo, no quiénes van a ser mejores, que con eso iremos un poquillo más adelante, sino quiénes están más listos ahora mismo para rendir al nivel que requiere la NBA. A ver, yo a nivel personal tengo tres jugadores muy claros. Y luego a partir de ahí se me vuelve todo muy difuso. Te diría que los tres que tengo claros son Cooper Flagg, Dylan Harper y, mira, iba a decir que tengo tres de Trey Johnson, se me estaba yendo de la cabeza. Y luego te diría que otro que veo muy preparado para contribuir es con Nuebel, que ya no sé cómo te lo colocaría en un board, pero sí que es el otro que veo que está muy preparado para contribuir. A partir de aquí se me hace ya todo muy difuso y muy complicado decirte, pero estos cuatro, no son cinco, pero estos cuatro sí los tengo Ujú. bastante claros como tíos que el año que viene creo que pueden tener un impacto real en la temporada. A ver, con Flag yo creo que ya no hay ningún tipo de duda. Además, hablamos de él hace unas cuantas semanas aquí. Va a ser el número uno del draft sin ningún tipo de discusión. Pero sí que es interesante que no hayas metido dentro de tu top 5, como lo queramos llamar, a nombres como AC Bailey o BJ Yatescom, que están muy altos en todos los mocks. Y me hables de un Cuepel que viene de Duke, que yo creo que lo ha hecho bastante bien, las cosas como son. Y que yo lo tengo aquí apuntado en ¿cómo se dice? En el draft consenso y está como máximo el 3, pero lo más normal es que acabe bajando hasta el 7 con los Pelicans. Parece un poco arriesgado, pero bueno, es que en un draft como este, donde tenemos un uno tan claro y a partir de ahí empieza el caos, puede ser interesante también. Bueno, al final también he aprovechado un poco la trampa esa que comentabas de jugadores que ya veo para ser útiles el año que viene. Probablemente no. Seguro que hay jugadores que tienen más techo en el mejor de los casos que Con, pero al final Con ya tiene ya empezamos por él, tiene una virtud que ya es élite y es trasladable, que es el tiro, un juego que a mi gusto es élite sin balón. Luego, obviamente, hay que ver si puede replicar a velocidad de juego en NBA muchas de las cosas que ha podido hacer a velocidad de juego en FA, pero yo tiendo a pensar que ejecutores como él, rodeados de más talento y más espacio, aunque tengas alguna duda de los pies y la velocidad en general, tienden a hacerlo mejor en NBA que en NCAA. Bueno, y el cambio que siempre les suele costar a este tipo de jugadores, que es el ser capaces de llegar al aro, que por ejemplo el caso más representativo podría ser el caso de Ritz Separ el año pasado, que parecía que tenía muy buena pinta, pero ese traslado o esa transferencia, mejor dicho, del básquet en NCAA al baloncesto NBA por la diferencia física que hay, muchos jugadores de este tipo se quedan un poquito por el camino o les cuesta más llegar. Sí, quizás la mayor diferencia también entre Rete y con Nuepel es que Rete es un tío que dentro de ese perfil también que podíamos imaginarnos en una dimensión de tirador,
tuvo mucho más el balón en las manos y necesitaba mucho más el balón en las manos que lo que estamos viendo de Con. Con la manera que tiene de pisar pintura, digamos, es mucho más trasladable a NBA, entre comillas, porque es básicamente sin balón, es a través de cortes, es a través de salir de un bloqueo indirecto y en lugar de salir al triple, intentar, intentar también cortar, irse para adentro. Es decir, al final son muchos esfuerzos sin balón. Reed en Kentucky sí que es verdad que empezó en un rol igual algo más sin balón, acabó teniendo muchísimo balón en las manos. Y una de las razones por las que seguramente no ha jugado mucho en Houston este año también es porque ya tenían a muchos tíos que iban a necesitar tener el balón en las manos, más allá de que quizás físicamente aún no estuviera listo para el ritmo que Udoka bueno, pues, ha puesto en su equipo, que ya hemos visto. Me has mencionado el caso de Trey Johnson, que sé que te gusta mucho. Yo es de los jugadores que he estado siguiendo estas últimas semanas que yo creo que mejores sensaciones me ha dejado, junto con Dylan Harper y evidentemente con Cooper Flag. Y quiero que me hables un poquito de él, porque es probablemente uno de los jugadores más completos en su posición dentro de esta clase. ¿Puede ser? Sí, seguramente. A ver, es un tío que para empezar tiene un tamaño muy bueno para un anotador un anotador. Es una especie de dos alto, quizás en NCAA incluso ha jugado algo de tres por estas características que mencionábamos en Texas. Bueno, a mi gusto es el mejor anotador de este draft. Es un tío Ujú. que, bueno, pues tiene un tiro que es muy, muy estético. Aún tiene que añadir músculo, pero ese cambio de ritmo que tiene sin balón, esa facilidad para cambiar direcciones, para cambiar altura también, pues es muy, muy buena. Necesita muy pocos drips, muy pocos botes para generarse su propio espacio. Le sale todo muy natural y luego para mí la mayor diferencia también con Ace Bailey, si los comparas, que al final si damos anotadores es la comparación, digamos, un poco fácil de este draft, es que creo que la dieta de tiro de Trey Johnson es mucho más fácil y mucho más amigable para un equipo NBA que la dieta de tiro de Ace Bailey. Es un jugador que va a tener muchas más, o que tiende a buscar situaciones ya mucho más fáciles también por él, por su cuenta. Entonces, bueno, por este y también porque compro mucho que va a ser capaz de utilizar la gravedad que él genera como anotador para el equipo, no como un distribuidor élite, Ujú. pero sí como un tío que va a poder pasar a bastante buen nivel en NBA, según creo. Me parece que tiene reúne muchas condiciones para ser un tío que ofensivamente pues sume a un nivel muy alto para cualquier equipo. Luego atrás, bueno, pues sí que hay que trabajar, ¿no? Como hemos dicho, tiene que meter kilos, igual está un poco indefinido si tiene que defender a bases o aleros con balón, cosa que no es buena, y luego un poco también tiene que ir cuidando esas distracciones defensivas que quizá ha tenido sin valor, es decir, tiene margen de mejora en todos los ámbitos atrás, pero sí que creo que tiene un punto de partida ser el tamaño y luego que ya en ataque es un jugador que tú quieres tener en cancha y que tiene un suelo y un techo altos. No, Un y suelo alto que y un techo muy sí. alto. No, y que esa capacidad que mencionas para en apenas dos botes ser capaz de bien generarse su propio tiro o ya haber creado esa ventaja previa, me parece de lo más destacable de un jugador que, sobre todo como lo que comparabas con el caso de AC Bailey, necesita demasiado retener el balón para poder ser un jugador efectivo o que pueda ser determinante en ataque. No digo evidentemente que no pueda hacer lo mismo, pero sí que un poco la cabra tira al monte y en el caso de Trey Johnson sí que es cierto que es un perfil muy concreto de anotador, porque no suele ser tan habitual que veamos a jugadores tan jóvenes llegando al NBA en este tipo de puestos que en uno o dos botes, en una situación de uno contra uno o una situación de dos contra dos, pueda llegar a ser tan eficaz, ya sea desde la media distancia, ya sea en un step back o ya sea encontrando una situación de mismatch. Y creo que esa es una de las razones por las cuales puede crecer en este draft. Lo único que no veo a Hornets, Jazz o Wizards yendo a por él, así que lo más seguro para mí es que acabe cayendo un poquito, pese a que me parece uno de los mejores de esta clase. Al final también hay que pensar, cuando miras a este tipo de jugadores, bueno, tú eres Hornets y probablemente puedes creer que ya tienes a, ¿cómo se llama? A Brandon Miller Ujú. en ese mismo rol dentro de todo. Eres Wizards y seguramente estás intentando construir otro tipo de proyecto. Sí que tienes, es un jugador con el que el encaje sí que es algo importante, aunque yo pueda pensar quizás que estemos hablando de un talento que después de Cooper y de Dylan Harper, pues inaugura su propio tier. Sí que es verdad que es un tío que depende del entorno, del contexto y de las licencias que le vayas a dar, pues puede tener un aterrizaje u otro en la liga y esto pues sí que es algo que puede afectar a su stock, obviamente. Te va a cambiar un poquito de tema, ya sabemos que en el draft se busca siempre talento, se buscan jugadores que puedan impactar, pero hay varios casos de nombres que están bastante verdes. Mencionaba, perdón, antes el caso de Billy Jetscom. Has hablado también de AC Bailey, que sé que no es santo de tu devoción, pero venimos de un draft de 2024 que fue realmente flojete, que probablemente nos dé buenos jugadores de rol, pero me parecería muy extraño que viésemos una gran estrella, un jugador de calibre All-Star de manera
constante. Y te quería preguntar sobre quiénes son los mejores jugadores dentro de esta categoría de que tienen un suelo más bajo pero un techo más alto, que es algo que también se utiliza mucho para hablar de esto en el draft, porque es probable que tengamos aquí varios candidatos a ocupar este rol o a desempeñar este tipo de funciones o encajar dentro de lo que estamos hablando. Bueno, jugadores de ese perfil con un techo más, con un suelo más bajo y un techo más alto, creo que siendo de Europa tenemos que mencionar directamente a Igor Deming como ese perfil de jugador que puede necesitar tiempo, pero quizás pueda acabar rompiendo en algo. Sabemos que en la NBA este perfil de manejador de 2-3, 2-4, 5 pues tiene mucho Ujú. recorrido. Con Igor al final el tema es que, aún siendo física y competitivamente mejor de lo que creíamos, porque así lo ha demostrado en Big 12, pues sigue teniendo mucho margen de mejora a la hora de, pues, trasladar su juego ofensivo a un contexto mucho más físico como es el de como es el de la NBA y como ha sido el NCAA. Tiene margen para ser mejor pasador, tiene margen para ser un tirador más consistente tanto con como sin balón, tiene que seguir trabajando en cómo y cuánto pisa pintura. Bueno, pero de todos modos creo que reúne muchas condiciones, empezando por el molde, para que si todo va bien, pues se acabe convirtiendo en eso, en un jugador de techo bastante alto en la NBA, porque siempre se ha intuido con él. Luego otro jugador que puede hacer esto seguramente sea Noah Schengen, que Ujú. bueno, pues lo hemos visto en Ulm. Es un jugador que ahora mismo construye todo su juego alrededor de la velocidad y un poco de puterío, es decir, que es un tío que es muy listo en una cancha de baloncesto, muy intuitivo. Y luego otro nombre, te lo tiro así rápido, creo que también pienso que también es un tío que probablemente si se dan muchas condiciones, pues puede acabar teniendo un techo más alto que lo que diría yo que es su suelo ahora mismo, que es Kamal Maluak. Kamal Maluak me parece el otro nombre que si todo se da bien, acaba convirtiéndose en un tío que pueda tirar, sigue manteniendo un poco su impacto en otros rangos de anotación dentro y como finalizador y tal. Y además, pues es capaz de mejorar en carencias que puede tener ahora, como pueden ser el rebote defensivo, pues podemos estar hablando de un tío que sea un interior, no sé si diferencial, pero es un interior pues de muy alto impacto en la NBA. No, además Pero Malúa bueno, que son jugadores sí. son jugadores, perdona, que citamos en este rango también para que la gente lo entienda, porque hay áreas clave en las que tienen que mejorar para alcanzar ese techo, que es decir, que hay una posibilidad bastante más que razonable de que no lo alcancen. Sí, de hecho, el caso de Malúa es bastante paradigmático porque en las últimas semanas lo hemos visto como pasar de estar en la zona de entre el 15 y el 20 a ya estar en muchos mocks o en muchas predicciones dentro de ese top 10, sobre todo enfocado desde el punto de vista de los Toronto Raptors, que son el equipo que más les está siguiendo de cerca. Malúa me parece que es interesante, pero yo sí que tengo bastantes dudas con él, sobre todo porque es un perfil que yo creo que si fueses una franquicia puedes acabar encontrándolo o algo parecido, bien a final de la primera ronda o incluso arriesgarte y esperar hasta la segunda. Y también porque al final son tíos que es un perfil de jugador que también siempre acabas prefiriendo que lo desarrolle otro, y lo que decías tú, ya te lo vas a encontrar en otro momento, que no asumir el riesgo de tener que desarrollarlo tú en muchas ocasiones, a no ser, es el típico pick, lo pienso ahora yo, así un poco además a lo vago, ¿eh? Es el típico pick de, bueno, te encuentras en la situación de San Antonio el año pasado, tienes yo que es el pick 4 y el pick 8, te puedes permitir gastar uno, probablemente el 4 en un tío que sea una apuesta segura, y dices, bueno, ¿qué hago con el 8? Ujú. Y igual, tú ya un Malva que no tienes necesidad de que vaya a jugar el primer año, o que puedes darle un contexto en el que, bueno, pues va a tener muy poca exigencia competitiva o lo que sea. Pero vamos, no. Me parece interesante y te voy a poner un poco en aprieto porque quiero que me expliques por qué no terminas de confiar en AC Bailey, que esto tú y yo lo hemos hablado alguna que otra ocasión, pero creo que hay, al igual que con Dylan Harper, bastante consenso en que puede ser uno de los 5 mejores jugadores de este draft, pero sí que es cierto que cuando pones un poquito la lupa en él, cuando te pones a analizarlo detenidamente, empiezas a sacar unas cuantas pegas, sobre todo pensando en lo que puede hacer en el momento en el que llegue a la NBA y la capacidad de transferir lo que ha hecho en el último año en college a la realidad que se va a encontrar en el baloncesto profesional, que es realmente lo más importante. Bueno, para mí con Ace Bailey hay, digamos, las cosas que pueden ir mal de entrada y las cosas que pueden ir mal a largo plazo están bastante conectadas. A mí me parece un tío es decir, que tiene una de las facilidades más bestias en este draft, para mí inferior a la de Trey Johnson también en esto, pero seguramente sea la segunda, para calentarse y para y para reventar un partido desde la anotación. Esto lo tiene, como lo tienen cientos de jugadores en la NBA, todo se ha dicho. Y después por otra parte, sí que ya mis dudas serias empiezan en el decir, vale, tiene ciertos malos hábitos que Rodgers este año no le ha podido corregir, Es obviamente, que es porque era un eso, que equipo ha estado en Rutgers, que históricamente es una universidad bastante flojita.
Sí, ¿no? Y que además, fuera de Ace Bailey y de Dylan Harper, iban tan faltos de talento ofensivo que tenían que permitirle todas las licencias a Ace Bailey porque era el único tío fuera de Dylan que podía aportar 20 puntos por partido de manera consistente, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ha primado el volumen por encima de la eficiencia en su caso. Y después ya sí que, bueno, pues pensando en NBA, a este punto de malos hábitos que no han sabido corregirle esta temporada, se le suman básicamente una interpretación del juego que para mí es por debajo de la media a día de hoy, es decir, es un tío que relacionándolo con la dieta de tiro, como sabe que puede meter tiros de muy alta complejidad, digamos, ha renunciado a todo lo que simplifica, a todo lo que puede simplificar el juego a su alrededor y al final en la NBA la mayor parte de las veces las cosas tienen que ser simples porque tienes tíos con mucho talento que se van a poder complicar más que tú al lado. Y después también porque es que pienso que precisamente esa dieta de tiro que le he visto no me parece un tío que sea élite creando ese espacio, sí que creo que tiene un punto de elevación del tiro pues que puede convertirse en un jugador top en spot up, un jugador, pues un tío que tú quieras que reciba el balón y pueda tirar rápido, pero no sé si él quiere ser ese tipo de jugador. Me parece que quiere tomar más licencias con balón de las que a un equipo NBA le puede dar. No pienso que sea un buen pasador ni que suele hacer buenas lecturas y luego atrás sí que le puedo comprar en ese papel, digamos, de proteger el aro desde el lado débil, desde viniendo, llegando para entendernos. Eh, pero le veo unas carencias en la defensa con balón, tanto por lateralidad como por rigidez un poco de las caderas, como también fuera defendiendo sin balón por un tema de que es decir, suele llegar por físico y por presencia, pero le cuesta todo el tema de anticipación y todo el tema más posicional, que me cuesta pensar que en NBA pueda corregir a un nivel muy, muy alto. Ya te digo, el techo es, Ujú. si es capaz de estas tres, cuatro carencias que hemos mencionado, Que no un son tío con pocas, por su, cierto. claro, pero un tío con su olfato, si es capaz de corregir un par o tres de estas carencias que hemos mencionado, puede convertirse en un tío de techo muy alto, ¿eh? Porque si tú metes 25, te aseguro que te van a permitir muchas cosas en la NBA. Pero, claro, hay que ver cuántas de estas carencias que para mí son estructurales y que pueden ser suficientes como para que si no eres élite metiendo 25, pues no vayas a jugar mucho, puede resolver. No, y totalmente, porque además me recuerda bastante a toda la conversación que había alrededor, creo que en el año 2023, con Brandon Miller, que era un jugador que tenía muy buena pinta, que era un killer desde la larga distancia, que lo está siendo evidentemente los Hornets, pero que no está sabiendo trasladar esa capacidad de crearse su propio tiro para ser determinante y que lo que dices, las carencias acaban persistiendo. Y es muy raro el caso en el que veamos a un jugador que durante toda su trayectoria previa a llegar a la NBA ha tenido ciertos vicios o ciertos malos hábitos que mencionabas tú, cambiarlos de la noche a la mañana, sobre todo cuando va a ser, con toda seguridad, uno de los nombres a seguir dentro de su equipo en los próximos 3 o 4 años. A mí sí, a mí es un jugador que me da un poco la sensación, y no los comparo en absoluto porque el que voy a decir era mucho mejor en muchos aspectos y sobre todo era más inteligente para mí, pero me recuerda un poco al caso Jabari Smith, de la gente pensando que se draftea un tipo de jugador y él siendo absolutamente otro tipo de jugador. Jabari ha sabido reconvertirse porque obviamente no es un jugador de luces y color en Houston, pero me da la sensación que él era muy consciente de lo que podía aportar y de lo que podía hacer y es una de las razones por las que ha acabado pues teniendo un papel valioso dentro de todo, dentro de no ser un actor principal en la Ujú. rotación de Udoka. No es su culpa salir Big 3. Con Ace Bailey, pues sí que veo un tema de más dudas en la predisposición. Por otra parte, sí que veo un símil entre ellos dos, que es que, bueno, pues con Jabari se compraba una faceta de creación de tiro y se creía que iba a poder ser un anotador a varios niveles. Bueno, pues que creo que también pienso que, o es obvio que en la NBA pues no ha podido ser, la gente se dio cuenta bastante rápido. Con Ace Bailey sí me da esa sensación de que también hay un sector muy importante, encabezado probablemente por él mismo, que se piensa que estamos hablando de un anotador a varios niveles. Ya te digo, a mí Ace Bailey me da la sensación que como va a hacer carrera en la NBA, va a ser, es decir, el mejor caso de Ace Bailey en NBA acaba, o el caso más realista en el que sale bien, acaba siendo por convertirse en un jugador que apenas echa el balón al suelo. Recibe y es casi automático que tira o que es súper vertical. Bueno, sería un poco el caso de Michael Porter Jr., que él en realidad fue por el tema de lesiones, pero acabó reconvirtiéndose prácticamente en eso. Otra cosa es que de vez en cuando abuse un poco del bote o que no pase un balón ni aunque le pongan una pistola detrás de la cabeza. Pero ya para lanzarte la última pregunta, Artau, hemos hablado
bueno, hablamos en su momento de Cooper Flag, hemos hablado de Trey Jones, hemos hablado de Nuepel, hemos hablado de un montón de jugadores y quería lanzar la última sobre Dylan Harper, que yo creo que está más o menos claro que pueda ser el número 2 si San Antonio no termina traspasándole. Y me parece también un jugador, bueno, evidentemente, compañero de Ace Bailey en Rodgers, pero me parece un jugador muy interesante por la capacidad que tiene, creo que para hacer un poco mejores al resto. No sé si lo compartes también. Evidentemente vas a tener una visión mucho más completa de la que tengo yo. No, estoy muy de acuerdo. De hecho, es decir, antes hablábamos de no, prometo que no tengo nada contra Chapman, pero antes hablábamos de Ace Bailey como un tío que no había hecho una gestión mm, óptima, vamos a decirlo así, de la relación volumen-eficiencia en Rodgers. Dylan Harper sí que, bueno, pues teniendo un uso incluso mayor, sí que fue capaz en cierta medida, y convirtiéndose en un jugador de un uso muy alto, que probablemente tampoco va a tener en la NBA, de usarlo a su favor, es decir, obviamente con una eficiencia mejorable, pero dentro de todo, para el protagonismo que tenía, muy, muy razonable, muy positiva, también de hacer mejores al resto, porque todo nacía alrededor de él. Dylan es un tío que entiende perfectamente, es decir, que su capacidad de pase deriva de su anotación. Esto no es un problema porque la mayoría de jugadores, es decir, ayer, por ejemplo, no sé cuándo se va a Ujú. subir esto, es decir, Shai Alexander da 12 asistencias y la mayoría son de que los países están acojonados de que pueda meter él. Entonces, es decir, hay muchos jugadores que empiezan su juego a partir de la capacidad de anotación que tienen. Esto lo va a trasladar a la NBA, es un jugador que pisa pintura, además encaja en ese molde de exterior grande, que puede pues, crearse sus ventajas tanto a través de la velocidad como a través de la fuerza y el tamaño. Tiene muchas cosas que se van a trasladar bien a la NBA. Va a ser capaz de meter desde fuera creándose sus propios tiros. Entonces, bueno, me da la sensación que estamos hablando de un guard que probablemente, es decir, su techo es de ser un guard dominante y para mí un exterior al que tú le puedes dar el balón si quieres ganar cosas en la NBA, que bueno, pues probablemente es lo mejor que se puede decir de un guard ahora mismo. No, y que además tiene otro aspecto bastante importante y es que tiene la experiencia, que esto puede ser un poco naif, pero tiene la experiencia de que su padre ha sido jugador de NBA durante muchísimo tiempo y al menos, sobre todo teniendo en cuenta quién es su padre, que es Ron Harper, tienes a una experiencia y a un profesional que puede ayudarte en los momentos de gestión, sobre todo al principio de tu carrera, que probablemente en el caso de Daisy Bailey, sobre todo viendo un poco el entorno que le rodea, puede ser un poco más negativo o no puede ser tan positivo en comparación a su compañero en college. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta también con Taylor Harper. Bueno, y en general con cualquier guard, pienso también en Jeremy Fias cuando empieza y tal. Suele ser la posición más chunga para hacer un primer año en la NBA, ¿eh? Es decir, suele Ujú. ser, suele ser la posición precisamente por esa responsabilidad que mencionábamos, en la que se sufre más. Es decir, por ejemplo, me imagino a un Dylan Harper teniendo que gestionar el juego de unos Spurs con Wembanyama, Castle, de Aaron Fox y compañía. Y es un primer año complicado, ¿eh? Porque juegas Ujú. alrededor de mucho talento, pero jugar con mucho talento también significa que tiene que llegarle una cuota de balón a cada uno y que tu margen para que sea tu equipo, entre comillas, que en ese caso es casi nulo, a no ser que tú derribes la puerta y te muestres que eres el jefe, cosa que es algo improbable con Wembanyama ahí, es muy reducido. Bueno, Artau, muchas gracias como siempre por pasarte por aquí por Gigantes para hablar, para analizar de diferentes nombres, diferentes jugadores que están llamados a marcar el futuro de la NBA. Veremos cuánto hemos acertado dentro de unos años y si teníamos o no razón con la mayor parte de ellos. Nada, Sergio, muchas gracias a ti también por contar conmigo durante estos meses con el draft y nada, espero que la gente al menos tenga una idea ya, si no es que ya la tenían, más cercana a lo que es cada jugador de los que vamos a ver estos próximos días y años. Correcto, y les recordamos que tenemos también a la gente un perfil sobre Hugo González y un perfil también sobre Cooper Flag, hablando sobre sus puntos fuertes, sus deficiencias, sobre cómo creemos que puede encajar finalmente la NBA. Así que nos despedimos en este vídeo. Recordad darle al like, suscribiros y todo ese tipo de cosas. Nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.